En Impacto TIC nos encanta la tecnología y sobre todo el impacto, cómo ella afecta la vida de las personas, más en esta época de transformación, de cambio en que vivimos. Para hablar precisamente de eso, tenemos a dos especialistas, a Giacomo Argenton y a Santiago Bernal de Digital Attitude. Ellos son especialistas en esta transformación, en esta adopción. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les ha ido? Jorge, muy bien, muchas gracias. Hola, Jorge, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. No, no, no. A ustedes muchas gracias porque sabemos que ustedes son especialistas. Muchas gracias por su tiempo, pues por su agenda. Bueno, vamos a comenzar por lo primero, y es, hay una relación en X3 Media y Digital Attitude. Cuéntenme un poquitico, ¿cuál es la misión principal de Digital Attitude y cómo se articula esto con X3 Media? ¿Quién quiere responderle? Bueno, muchas gracias, Jorge. Voy yo por esta primera pregunta y, bueno, claramente Santiago está aquí para respaldarme en caso quiera integrar o complementar. Entonces, muy buena pregunta para empezar. Para dar un poquito de contexto, Digital Attitude nace en el 2017 y nace con un objetivo bien claro en la cabeza, que es los de armonizar la relación entre personas y tecnología. ¿Ok? Porque creemos y estamos convencidos que la tecnología sea un habilitador de lo que es el potencial humano. Y entonces lo que buscamos es generar esta relación y fortalecerla de manera que las personas puedan percibir un valor añadido cuando hablamos sobre todo de inteligencia artificial. Y eso lo hacemos de dos maneras. Una es generando lo que definimos un enfoque holístico. Tratamos de temas que son técnicos y teóricos, pero no nos limitamos a hablar solamente de teoría y de técnicas, sino buscamos un enfoque que se base en principios de psicologías y de ciencias sociales. Y eso nos permite de generar experiencias que podemos definir como únicas y absolutamente personalizadas hacia nuestros interlocutores y nuestros clientes. Y lo que buscamos es aterrizar las necesidades de nuestros interlocutores de manera muy concreta y que se alineen claramente con los que son sus aspiraciones y sus expectativas. Y la segunda manera es buscar de generar procesos, ruta de adopción de esta tecnología que se hagan sostenibles a lo largo del tiempo. Y para hacerlo sabemos que necesitamos medir el trabajo que estamos haciendo. Y en particular logramos medir el nivel de la adopción tanto cuanto el nivel de impacto que estamos generando. Y eso genera informaciones, datos concretos, reales, que permiten los tomadores de decisiones involucrados de desarrollar estrategias, de tomar decisiones que sean informadas y no solamente basadas en opiniones o en impresiones. Y eso, bueno, lo hicimos a lo largo de los últimos 8 años dentro del contexto italiano, sobre todo, y más en general en Europa. Y estamos buscando nuevas fronteras hacia el mercado de América Latina, en particular en Colombia. Y por esta razón hemos identificado en X3 Media un valioso aliado que nos puede permitir de entrar en este nuevo mercado conociendo el contexto, teniendo la experiencia y los contactos que nos permiten de empezar a pasar la voz con respecto a quién es Digital Attitude y sobre todo qué hace Digital Attitude. Y bueno, también porque tanto X3 Media cuanto Digital Attitude somos parte de una familia más grande que es Digital 360 y entonces por esta razón estamos acá de la mano con X3 Media. Ujú. Dentro de esta alianza, ¿cómo se articulan pues, en el país? ¿Cómo es la presencia? Ustedes traen toda la sapiencia, todo el know-how de Italia, ¿y cómo lo articulan en Colombia, la región? Bueno, lo que estamos haciendo es, gracias al respaldo de X3 Media, es lo de entender exactamente cuáles son las necesidades del mercado colombiano, necesidades que creemos sean también tengan un corte global, porque lo de la adopción de la inteligencia artificial no es un fenómeno exclusivamente italiano o europeo, sino es un fenómeno actual, es un fenómeno que estamos viviendo hoy día, no estamos hablando más del futuro, sino del presente. Y entonces, como bien lo dijiste, Jorge, nosotros traemos nuestro know-how, nuestras capacidades, nuestras competencias y juntos al conocimiento del contexto, junto al entendimiento de las necesidades específicas que los potenciales clientes pueden tener en esos mercados, vamos de la mano con X3 Media buscando de acercarnos y de generar propuestas que sean de valor desde un principio. Ok, en este momento se habla tanto de inteligencia artificial, se habla incluso de burbuja por un lado, se habla de FOMO por el otro lado, el miedo a perderse la inteligencia artificial.
¿cuáles son los retos de la adopción de la inteligencia artificial en este momento para ustedes? Jorge, déjeme tomar la palabra. Por supuesto. Bueno, retos de adopción hay un montón y sobre todo muy subestimados cuando entran estas tecnologías en las empresas, sobre todo. Bajo nuestra experiencia, pues hemos mapeado algunos retos que además pues tratamos de afrontarlos con nuestro diseño de servicio. Y el primero, y quizás uno de los más importantes porque hace parte, digamos, de un reto humano, es competencias heterogéneas. O sea, nosotros llegamos a las empresas y nos encontramos con personas que conocen muy bien la tecnología, que han experimentado, que son muy curiosas, y otras que apenas se han expuesto a la tecnología. Nuestro reto y nuestro rol es tratar de hablarles de forma que resulte interesante, digámoslo así, a todos los grupos que están dentro de las empresas. Entonces, eso es un reto y es un reto pues, bien interesante. El segundo que podríamos mencionar es la frustración. Vemos que hay mucha información sobre inteligencia artificial y a veces hace que se generen expectativas que no son verdaderas. Si bien es una tecnología que tiene, digamos, un potencial enorme, pues también tiene sus límites. Y hemos visto que la gente se frustra muy rápido con los límites de la inteligencia artificial. Así que parte del proceso de adopción no es solo decir todo el potencial que tiene, sino también decirles, oiga, hasta aquí llega la inteligencia artificial. Y sobre todo entrenar para que a donde llega la gente pueda sacarle, digamos, el mayor provecho. Hay otro reto, Jorge, que es bien difícil y es la evolución de estas herramientas, ¿no? Seguramente, pues, todos lo hemos visto. Esto nació hace 3 años o empezó a meterse en nuestras vidas hace 3 años, pero lo que hay hoy no se parece en nada de lo que había hace 3 años. Y eso, en un proceso de adopción, pues es bastante complejo, porque nosotros pensamos que es hacer una formación, decirle a la gente usen esto y ya, pero es que dentro de 6 meses esa tecnología cambió radicalmente. Y esto es algo que realmente no había pasado antes con herramientas que nosotros usamos en el día a día. Entonces, pues esto requiere que los procesos de adopción sean estructurados, acompañados en el tiempo, ayudándole un poco a las personas a navegar esos cambios, ¿no? A navegar esos cambios. Otro reto que se me viene a la mente, que además es sumamente importante, es la falta de integración de estas herramientas con los flujos de trabajo. Jorge, todos conocemos muchas herramientas, muchos, digamos, LLM, hemos experimentado con muchos, pero cuando estamos en el trabajo, necesitamos que se integre con el flujo, con la forma como nosotros trabajamos. Y en compañías que no han tomado decisiones específicas sobre qué tecnología usar, pues la gente usa la que quiera y se dificulta ese proceso, digamos, de integración. Entonces, pues digamos que eso es un tema que es delicado porque adicionalmente tiene problemas de seguridad dentro de las empresas. De hecho, tiene un nombre, ¿no? Le dicen Bring Your Own Artificial Intelligence, que es básicamente este fenómeno que sucede sobre todo cuando las empresas no tienen, digamos, una estrategia particular. Aquí tengo que decir, Jorge, que Microsoft es un aventajado en este mundo porque, bueno, no sé si usted lo sabe y quienes nos están escuchando lo saben, pero dentro de la suite de Microsoft, que tiene alrededor del 80% de las empresas del mundo, pues ya viene Copilot, que es, digamos, la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft y está disponible. Y hay mucha gente que no lo sabe. Y al estar dentro de ese entorno, pues tiene una integración bien interesante con los flujos de trabajo. Pero bueno, para resumir, competencias heterogéneas, gente que sabe mucho y gente que sabe poco, frustración con los límites, evolución y el tema de la falta de integración con el flujo de trabajo. Perfecto, perfecto. Pero entonces, a partir de eso, pues Santiago o Giacomo, si una empresa quiere adoptar inteligencia artificial, ¿por dónde debemos empezar? Pues para no caer en tantos problemas, para hacerlo bien. Bueno, Jorge, muy interesante como pregunta y nos permite también de explicar un poco, ¿no? Cómo Digital Attitude decide acercarse a ese tipo de retos y de desafíos. Básicamente lo que creemos es que lo fundamental es desarrollar una estrategia con respecto a la inteligencia artificial y cómo queremos adoptarla. Y eso no tiene nada que diferente con respecto a lo que son
las otras estrategias de una empresa, que sea una estrategia de marketing, que sea una estrategia de compras, que sea una estrategia de comunicación, que sea una estrategia de recursos humanos. Tiene que ser parte de una estrategia más general y tiene que poder aportar y contribuir a lo que son los objetivos del negocio. Porque acá también vamos a ver un impacto tangible con la integración de la inteligencia artificial si la percibimos como un habilitador mismo de la estrategia que vamos a desarrollar. Y en eso es fundamental que todos los niveles de una empresa estén involucrados, desde la gerencia hasta los últimos de los empleados. Por eso es fundamental, y eso es un rol importante que tenemos nosotros también como consultores, como personas que ayudan a adoptar la inteligencia artificial dentro de la empresa, que creamos una visión desde el principio sobre cómo creemos y queremos que la integración y la adopción de la inteligencia artificial tenga que incluirse adentro del ecosistema de nuestra empresa. Y bueno, sin duda es, como estaba diciendo, indispensable, ¿no?, que involucramos los líderes como otros actores de la empresa y que haya un punto de vista común sobre el aporte y el valor que puede generar la integración de la inteligencia artificial. Nosotros creemos que eso se puede hacer concretamente en 5 pasos específicos. O sea, el primero es, por ejemplo, definir una línea de base, ¿ok?, adentro de la empresa. Entonces, establecer cuál es el entendimiento, cuál es la percepción hacia la inteligencia artificial que nuestros empleados tienen. Y nuevamente, no basándonos solamente en impresiones, sino en datos concretos. Entonces, la posibilidad de consolidar estas informaciones para que nos permitan, en un segundo momento, definir objetivos específicos y una ruta que podemos seguir a lo largo de nuestra colaboración. Claramente es fundamental, y acá entran en juego las componentes de psicología y de ciencias sociales que mencionaba al principio, de identificar y aterrizar necesidades específicas que encontramos desde las interlocuciones con nuestras contrapartes adentro de la empresa. Y después construimos a manera conjunta con nuestros interlocutores una ruta que quiere involucrar no solamente a los actores claves, sino posiblemente a la totalidad de la población empresarial, o a enfocarnos, según lo que son los objetivos que hemos definido, en segmentos de la población empresarial específicos que nos permiten desarrollar también lenguajes que sean apropiados y que lleguen de manera directa y de impacto a las personas que participan y que están involucradas en este proceso. Y los últimos 2 puntos, claramente, implementar una ruta que sea de interés, que genere curiosidad, que genere la voluntad de meter las manos en la masa cuando se habla de aplicar a la cotidianidad laboral la inteligencia artificial. Y eso lo hacemos justamente con una componente de creatividad e intentando generar experiencias que sean memorables y que la gente pueda acordarse también de los conceptos que estamos transfiriendo, no solamente en los momentos después o en los días después a nuestras sesiones, sino a lo largo del tiempo, porque es ahí donde vamos a generar un impacto tangible y concreto. Y último, como estaba diciendo, la posibilidad de medir este impacto, de evaluar efectivamente si la adopción que queremos generar, que queremos impulsar, está teniendo el efecto esperado o si tenemos efectivamente que actualizar, tenemos que adaptar o tenemos que modificar algo a lo largo de nuestra ruta. Y todo eso, claramente, no lo podemos hacer nosotros imponiendo una idea al cliente, sino lo hacemos a través de conversaciones constantes, de pedir al cliente que nos desafíe también al momento de construir esta ruta. Y nuestro objetivo es entender, como estaba diciendo, las exigencias del cliente, poderla aterrizar y transformarla en una experiencia que sea memorable para todos los participantes. Ok, perfecto. Pero ahora que estás mencionando pues la planeación y el proceso, hay algo indispensable en cualquier proceso de cambio, y es tener indicadores de desempeño, los famosos KPI. Para los procesos de inteligencia artificial, ¿qué KPI podemos usar o por dónde nos podemos orientar para saber qué tal estamos? Déjenme, tomo la palabra de nuevo, Jorge. Por supuesto, Santiago. Esto es un tema que está, digamos, creciendo en valor, ¿no? Pasó la ola de la inteligencia artificial, queremos meter la inteligencia artificial en las organizaciones
y es el momento en el que las empresas se están dando cuenta o se están preguntando, bueno, ¿y esto qué valor me está entregando? ¿Ok? Y digamos, bajo nuestra experiencia, nosotros tratamos, digamos, pues siempre de alinearnos con los objetivos de negocio, como decía ya como antes. Tenemos que cualquier indicador que salga sobre la implementación de proyectos de inteligencia artificial tiene que estar articulado digamos, con la estrategia general de la empresa, pero digamos un poco más abajo en los procesos, nosotros normalmente identificamos 3 grandes variables que medimos, que son el tiempo, la exhaustividad y cómo la gente ve el uso de la inteligencia artificial. ¿Ok? Ahora, esto es un reto porque con el tiempo, por ejemplo, no es solo, pues nosotros lo que normalmente hacemos es que medimos un proceso antes y lo medimos después, o con un grupo que usa la inteligencia artificial y otro grupo que no lo usa, y ahí podemos entender un poco la diferencia. Ahora, no se trata del tiempo por tiempo, Jorge. Aquí lo que tenemos que hacer es entender qué significa el tiempo para esta empresa. Es entregar más productos en menos tiempo, es responderle al cliente más rápido, es mejorar el servicio al cliente. No sé, para cada empresa será particular. E igual con la exhaustividad, que se refiere un poco al detalle de la tarea. Y la otra parte, digamos, es más el ámbito humano, ¿no? Cómo las personas perciben la tecnología. Y nosotros aquí, digamos, nos gusta un poco diferenciar lo que es el retorno de la inversión, ¿no? Que es el típico indicador que se hace, por el retorno sobre la experiencia del empleado. Porque una de las cosas que se ha venido documentando es que el uso de la inteligencia artificial en el trabajo, pues elimina tareas tediosas y incrementa la satisfacción del empleado, incrementa la atractividad del trabajo. Entonces tiene un retorno que no es visible, digamos, directamente en términos monetarios, pero que tiene un impacto sobre la vida laboral directo. Entonces, pues, digamos que hay estas 2 fases, ¿no? Un poco los temas ya más duros y los temas un poco más humanos, ¿no? Que es por donde a nosotros nos gusta también enfocar el tema. Ok, perfecto. Pero bueno, pues ya hablamos de los retos, hablamos también del plan, estamos hablando de los indicadores de desempeño, pero tan importante como saber qué se debe hacer es como lo que no se debe hacer. Entonces, muchachos, ¿qué no se debe hacer? ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de implementar un proceso de IA? Jorge, yo creo que el error más común es pensar que la inteligencia artificial se adopta sola. Que eso no es sino ponerlo ahí y que la gente lo va a empezar a usar. Entonces, vemos que la gente subestima bastante el componente humano del proceso, ¿no? Entonces, pues hay que diseñar procesos de adopción que incluyen procesos de formación, procesos de comunicación, procesos de acompañamiento en general. La inteligencia artificial no se adopta sola. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vemos muchas empresas que piensan solo en agentes, ¿no? Para los que no saben lo que es un agente pues es básicamente un sistema de inteligencia artificial que se encarga de una tarea muy específica, ¿no? Y muchas empresas empiezan a pensar en los agentes y es entendible porque ahí se ve el valor más rápido. Pero ¿qué pasa? Si yo no empiezo por formar a las personas en cómo interactuar con la tecnología de base, pues los agentes van a quedar ahí sin mayor impacto, ¿no? Porque no vamos a poder sacarle, digamos, el provecho a este agente. Entonces, uno de los errores que nosotros vemos ahí es no empezar por el principio, que es formar a las personas, tratar de sensibilizarlas sobre la mejor forma de usar la tecnología. Entonces, nosotros aconsejamos empezar por formación y sí, vamos a llegar a los agentes, pero vamos a empezar con la formación general para que la gente pues entienda bien los instrumentos. Perfecto. Muchachos, muchas gracias por su tiempo. Les voy a hacer una última pregunta y es, pues, ya todo el mundo está hablando del 2026, la verdad. Estamos hablando ya del otro año. Entonces, ¿qué tendencias vemos o qué cambio vemos en la adopción hacia el 2026? A mí no me gusta mucho hablar del futuro, Jorge, porque le pasa como a los economistas, ¿no? Que se pasan la mitad del tiempo diciendo lo que pasó y la otra mitad del tiempo explicando por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Pero me voy a atrever a vincularme con un modelo
digamos que plantea Microsoft, que es como un poco cómo se desarrolla la inteligencia artificial en el puesto de trabajo, ¿no? Y ellos plantean una primera fase, que es en la que estamos, donde las personas tienen un asistente virtual, ¿no? Eso es la realidad en el 2025 y va a seguir, digamos, consolidándose en el 2026, ¿ok? Las personas, seguramente en el 2026, un poco más las empresas institucionalizando una tecnología, así, tomando decisiones específicas sobre la tecnología, y eso, pues, digamos, lo vemos claro, vemos que se está consolidando esa tendencia en el 2025 y seguramente crecerá en el 2026. Y la segunda, pues, es la llegada de los agentes, como mencionábamos ahora. Los agentes que realmente se van a empezar a ver como parte de los equipos, como colegas, ¿no? Cada vez encargándose, digamos, de más tareas. Y esto, Jorge, es muy interesante porque, y ya lo empezamos a ver en las empresas que, digamos, que están más avanzadas en estos temas, empieza a haber una proliferación un poco sin control. Cientos de agentes en la organización, y eso plantea un reto, digamos, bien importante en los temas de adopción. Yes. Porque lo que pasa es que hay agentes duplicados que hacen lo mismo. ¿Cuáles funcionan? ¿Quién los usa? Se vuelve difícil de mantener y en general aumenta la complejidad de todo. Entonces, en adopción, y esto es muy interesante, Jorge, lo que vamos a ver es que los equipos de tecnología van a adoptar tareas que son muy parecidas a las de recursos humanos. Tareas, por ejemplo, de seleccionar los agentes que vamos a utilizar, ¿no? Como hacen las personas de recursos humanos, o medición del desempeño, como hablábamos ahora. ¿Cuáles son los agentes que me están generando valor y cuáles son los agentes que no me están generando valor? O actualización, que podría ser el símil de formación en recursos humanos. Incluso procesos de onboarding, cómo los integramos en los equipos. O procesos de salida, cuándo se acabó digamos, el ciclo de vida de un agente y lo tenemos que salir. Entonces, en términos de adopción, vamos a ver en el 2026 que los equipos de tecnología van a tener que adoptar nuevas prácticas para decidir qué agentes están, cómo los desarrollan, cómo los evolucionan y cómo los integran en los equipos de trabajo. Y Jorge, me permito también de añadir un dato muy importante, muy relevante, que salió recién gracias a una investigación hecha por parte de McKinsey & Company, que observa cómo la mayoría de las empresas en ese momento están en una fase todavía de prueba o de piloto, digamos, de lo que es de la adopción de la inteligencia artificial adentro de sus empresas. Eso significa que a lo largo del próximo año y seguramente de los próximos años veremos siempre más empresas que empezarán a integrar efectivamente en sus planos, en sus estrategias, en su cotidianidad de la inteligencia artificial. Entonces esperamos que el próximo año sea un año a donde el tema de la adopción, el cómo integrar estas nuevas tecnologías, en cómo generar nuevos hábitos que sean virtuosos y sinérgicos adentro de los diferentes sistemas, siempre tomen más valor y esperamos también, por un lado, como decía Santiago, que no sea solamente la intención de llegar a generar un agente que pueda automatizar tareas o procesos, sino efectivamente que se busque la manera de ayudar y de involucrar las personas en cómo mejor utilizar estas tecnologías y en cómo transformarla en un aliado valioso. Y no acaso, acá hay también que mencionar algo bien curioso. Microsoft ha decidido de escoger el nombre Copilot por su tecnología y no piloto, porque estamos hablando de un asistente, entonces de una tecnología que nos puede generar valor, que nos puede apoyar, que nos puede respaldar, no que va a reemplazar lo que estamos haciendo. Y nuevamente por esto el nombre copiloto, porque nosotros seguimos siendo el piloto, seguimos siendo los directores y tenemos ahí un asistente muy valioso y muy poderoso también. Perfecto. Señores, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo el conocimiento que han compartido con nosotros. Jorge, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, Jorge, un gusto.